tiempo. Igualmente, si tienen dudas, preguntas, pueden manifestarlo y lo podemos ir resolviendo. También, si es que por ahí no me escuchan, pueden pedir que repita. También mi letra, que puede ser a veces un poco vaga, ¿no? Pueden pedirme que les explique qué estoy escribiendo. Bien, entonces, el objetivo inicial de lo que queremos terminar es, entiendo, para ustedes la realización de un artículo científico, ¿no es así? Sabemos que es una publicación que sería también con el trabajo del compañero Solano. Entonces, una primera cuestión sería el concepto de producción científica. ¿Y qué se asocia al concepto de producción científica? En la modalidad, para la producción científica está asociado al concepto de experimentación, usualmente. ¿Por qué es importante el concepto de experimentación? Porque la ciencia nace bajo la idea de hacer estudios experimentales con el objeto de entender fenómenos que suceden en la naturaleza, manipular elementos de naturaleza y encontrar a partir de allí conocimientos nuevos sobre aquello. Entonces tenemos una idea común de experimento que ustedes podrán identificar, por ejemplo, la idea típica de un científico con una bata blanca, con unas gafas transparentes, manejando líquidos en un laboratorio, poniendo un líquido sobre otro y ver qué produce. Es una forma simple de experimentación. También en un laboratorio de física. ¿Alguno de ustedes estudió físico o matemático en el colegio? No. Bueno, yo estudié hace algunos años, no sé si todavía se da, pero yo estudié, teníamos un laboratorio de física donde hacíamos experimentos. Un experimento típico sería de este tipo, ¿no? Teníamos unas esferas metálicas usualmente, teníamos una pendiente y queríamos, por ejemplo, conociendo los detalles de una esfera metálica, cuál era su masa, cuál sería su peso específico, y decíamos, si dejamos caer esta masa, que podemos llamar variable 1, en una pendiente, y le dejamos caer para que recorra se desplace esta distancia, podemos luego determinar cuál sería, por ejemplo, medir, por ejemplo, la velocidad generada, la aceleración, o el desplazamiento. Y eso se puede hacer cuando uno conoce estos datos de un experimento de física. Uno dice, conozco cuál es la inclinación, conozco cuál es la masa de este objeto, conozco cuánto es lo que debe recorrer. Aplicando fórmulas físicas de mecánica, podría determinar con qué fuerza va a impactar, y al conocer la fuerza del impacto también podría determinar cómo esto genera un cierto movimiento, cuánto se desplazará y la velocidad que estará. Entonces, eso es un ejercicio básico de experimentación en física, y es lo que hacían los primeros científicos cuando nace la ciencia en la antigua Grecia, en este caso, que eran científicos que precisamente para entender cómo pasaban las cosas de naturaleza, tomaban ciertos elementos de aquella, los manipulaban y veían qué resultados estaban obteniendo. Así nace la física, la matemática, la química. Entonces, este es el modelo de creación científica. Uno toma elementos que son sus variables, los manipula y trata de encontrar allí algunos datos que serían resultados de la medición. Esto es un conocimiento nuevo que antes no se tenía y que si lo hace bien, no solo nos permite identificar correctamente lo que está pasando, generando un descubrimiento, sino también predecir. La naturaleza de la ciencia está asociada a teorías que predicen. Entonces, si yo hago experimentos, puedo decir, todo objeto que tenga, objeto esférico que tenga tal masa, que se desplace en esta inclinación, va a producir tal tipo de fuerza permanentemente en cualquier caso que suceda. Entonces, es una predicción y es lo que hace la ciencia. Entonces, al avanzar de más ciencias, como digamos, no solo de ciencias exactas como la matemática o la física, sino hablamos de ciencias naturales, como podría ser la medicina, la biología, la química también, se trató de usar también otros tipos de ciencias. Nosotros conocemos el concepto de ciencia social. ¿Alguien recuerda un concepto de ciencia social? ¿Ustedes aprendieron en la escuela o en el colegio? ¿O materia, ciencia social?
social. ciencia humana. Lo que habla de la geografía. O sea, La geografía humana es una ciencia social, simplemente. La sociología, por ejemplo, la historia, la antropología, la cívica, la economía también es una ciencia social. Y esas ciencias más o menos buscaban usar este proceso de experimentación en los diferentes casos particulares. Por ejemplo, en el caso de la sociología, no tenemos un contexto de laboratorio para entender un fenómeno social, pero sí tratamos de identificar cuáles son los elementos que vamos a observar en nuestro laboratorio, que sería nuestro escenario de trabajo. Entonces, en lugar de decir voy a hacer un experimento físico para identificar cuál es la interacción entre estos dos objetos metálicos, voy a hacer una observación social para entender cuál es la relación que existe entre, por ejemplo, digamos, la inseguridad y el desempleo. Entonces, es tomar este esquema y aplicarlo a diferentes ciencias. Como lo haría también, no sé, un psicólogo podría decir cuáles son la relación que existe entre cierto tipo de enfermedad y luego cierto tipo de problemática social asociada a esa enfermedad. Digamos, traumas psicológicos ocasionados por violencia familiar. Un dato, violencia familiar y cómo esto influye en el trauma psicológico. Básicamente, si queremos hacer ciencia, debemos buscar reproducir este proceso. Por eso hay una discusión de que la creación del proceso científico requiere un trabajo con variables y la generación de un trabajo de campo, lo que sería un laboratorio. Entonces necesitamos aquí dos conceptos que nacen de experimentación laboratorio y el concepto de variable. Debe haber algo que yo observo y en cierto modo manipulo, y debe haber un contexto en el cual yo recojo esto que está pasando, que observo, mido, analizo y a partir de ello establezco conclusiones. Eso sería un estudio experimental simple, digamos, en el aspecto de la medicina, de la química, la física, pero también puedo aplicarlo a aspectos sociales, aspectos económicos, políticos, ideológicos. Y digo, ya no voy a estudiar, por ejemplo, la relación entre estas dos figuras. Puedo decir, mi variable podría ser, en este caso, podría ser, no sé, acceso a la canasta básica y cómo esto tiene su vinculación con el crimen común. Entonces, tengo una primera variable que sería esta, y tengo una segunda variable que sería esta. Básicamente, la investigación científica usualmente busca hacer este proceso, ¿no? Puedo decir, quiero conocer cuáles son los efectos que tiene podría ser la inseguridad en el estado financiero de las pequeñas y medianas empresas de la Concordia. La variable sería el fenómeno de inseguridad y luego cómo esta afecta a el desempeño de las finanzas económicas de los pymes, en este caso de la Concordia. Idealmente, cuando ustedes piensen en un trabajo de investigación, buscaríamos que identifiquen esto. ¿Cuáles son sus variables y cuál es su laboratorio de estudio? Y esto nos lleva entonces al concepto del título de su trabajo. Dependiendo de lo que el compañero Solano estaba pensando en el proceso de investigación, podríamos establecer qué tipo de investigación esto sería. Y hay dos modalidades que se puede hacer. No vamos a vernos en detalle aquello porque es toda una cuestión de la modalidad de estudio, pero podemos hacer usualmente un estudio de caso, también se llama estudio de análisis de caso, donde veo cómo se están interactuando las dos variables en un caso particular, que sería mi laboratorio. Por ejemplo, decir, como había dicho, la relación entre seguridad y el desempeño económico de las pymes en la Concordia. Mi laboratorio sería la Concordia, en principio. Mi grupo de estudio formado por los negocios de las empresas de la Concordia. Entonces, esto sería un estudio de caso. También puede haber situación de que haya una propuesta o fuertemente llamarse como un proyecto.
Yo lo que usualmente hago es tratar de introducir alguna nueva variable, o incluso dos, y trato de observar cómo estas están o van a funcionar o cómo están funcionando. O sea, para producir un cierto tipo de interacción o acción de una variable, yo introduzco un nuevo procedimiento, una nueva modalidad de hacer esta relación y veo cómo está funcionando. Entonces, estas son dos formas comunes que se hacen en una investigación. O estudio, realizo un caso, o propongo algo para estudiar una interacción y veo qué es lo que esta me ofrece. Esto nos lleva a una primera conclusión. La primera cosa importante es que esta investigación recurre usualmente a estudios de trabajo de campo, donde yo pongo de manifiesto que he observado, una conclusión básica de observación, a mis variables o que las he medido en un laboratorio. Es que no puedo comprobar aquello, entonces no podría manifestar que estoy haciendo realmente ciencia de impacto. ¿Y qué es lo que hacen los investigadores cuando ven mis artículos o mis libros y demás? No prestan atención a mis conclusiones, lo que yo pongo al final, sino que prestan atención a cómo yo he manipulado mis variables para comprobar si efectivamente lo he hecho bien, de forma correcta, y ellos pueden incluso tomar aquello y usarlo para sus propias investigaciones. Es decir, necesitaremos que ustedes manifiesten una evidencia de trabajo de campo con variables. Hay una concepción que es un poco un prejuicio que se tiene en el ámbito académico, cotidiano, digamos, un poco latinoamericano, que esta investigación se crea como una consulta, donde uno va, básicamente revisa experimentaciones que han hecho los investigadores y hace un resumen. Eso usualmente no es investigación científica. ¿Por qué? Porque todo científico que conoce su tema ya sabe lo que han hecho los investigadores, está al tanto de sus experimentaciones, de los resultados que están obteniendo. Entonces, a ellos no les sirve que yo vaya y revise lo que han hecho otros y presente un resumen. Todo el investigador conoce el estado de cuestión de sus temas. Entonces, eso les interesa, o si piensan hacer un artículo, deben manifestar que están trabajando con un contacto directo con sus variables. Y pueden existir técnicas para aquello. Alguna encuesta, alguna entrevista, algún proceso de observación, algún proceso de lectura específica de datos aparecidos en el laboratorio o el lugar de investigación, y a partir de ello presentar sus resultados. Entonces, esto no es una consecuencia mínima, de hecho implica todo el trabajo de investigación, que es el que vamos a ver. Luego pueden hacerse otros, pero el que vamos a ver aquí está asociado a este proceso. Conocer mis variables con las que voy a trabajar, ponerme en contacto con ellas y ver qué encuentro en esta observación y manipulación. ¿Alguna pregunta o duda sobre esto? Aquí un instante de contorno ya. Permítame. Digamos que solo voy a basarme en 5 documentos. Los documentos pueden ser tesis, pueden ser artículos. De esos 5 documentos, basado en lo que acaba de decir el doctor, me serviría básicamente toda la parte del marco teórico. Claro. Sí tienen claro que es un marco teórico, me imagino, ¿no? Entonces, yo analizo la parte, ejemplo, de introducción y toda la parte textual, antecedentes, de los 5 documentos. Y en este rato, yo sé que muchos de ustedes utilizan algunas herramientas que les permite, digamos que, hacer más rápido los resúmenes. Entonces, todos estos textos de los 5, yo los puedo tener basado en lo que acabo de decir el doctor, ¿no? Todos estos 5 yo los metería en el marco teórico. Y de ahí para allá recién empiezo lo que vayamos a hacer, cualquiera de las dos opciones, ¿no? Entonces, después que acabe su charla, más bien ver si es que podemos ayudarnos mutuamente. A favor de la universidad, yo voy a aplicar esta tesis, que como le dije, creo que fue usted. Normalmente cuando hago en lo personal, quizás algunos no pueden estar de acuerdo conmigo, quizás otros sí. En lo personal, yo pienso voy a hacer algo que deba significar que a mí me va a significar un rédito económico inmediatamente o un futuro muy cercano.
no me voy a poner a investigar algo que no me vaya a producir. En lo personal yo pienso así. Entonces, esta tesis de aquí la vamos a aplicar a la universidad, a favor de la universidad, porque estoy trabajando acá. Pero eso yo no le hago nada gratis a alguien esto, porque hay que aplicar un montón de técnicas y investigar muchas metodologías que son justamente para análisis de riesgos y aplicar los controles basados en algunas ISO. Cuando digo aplicar algunas ISO, ahí no hay nada que inventarse, es cuestión de leer. ¿Ok? Entonces, algunos de ustedes sé que incluso les puede apasionar el tema de hacking, de seguridad informática o todos los afines relacionados con esos dos términos. Entonces, si hay algunos de ustedes que les gustan esos términos y que quisieran aprender un poco más, podríamos desprender algunos títulos de aquí. Algunos, los que no tengan todavía definidos el título. Sé que algunos tienen definido un tema, pero formar el título es otra cosa, señores. Esto formar, si tiene esto, usted tiene un título. Si no lo tiene, tendría 0. Y no es porque yo me inventé, no es porque le vea la cara a alguien. ¿Listo? Bueno, entonces, precisamente vamos a ver algunos conceptos asociados a esto. Perfecto. Bueno, ponemos por escribir. Entonces, con esto me parece que esperaría que queden claras dos ideas. La primera es que necesitamos, para una producción científica, trabajar con variables, ¿no? En investigación. Y es ideal que haya dos. Hay lo que se llama el concepto del diseño de investigación vinculado a una variable, a las variables de estudio. Los diseños pueden ser exploratorio, descriptivo, puede ser correlacional, puede ser explicativo. Y esto tiene que ver con la forma como yo planteo mi problema de investigación. La variable usualmente se manifiesta o está presente en un problema de investigación, que no es otra cosa que el núcleo del título o temática que uno está trabajando. Por ejemplo, si quiero conocer algo y es un tema que no es de todo conocido, que recién está sucediendo, que está apareciendo, no se lo he identificado bien, entonces aquí yo trato de conocer la variable, cómo está funcionando, cuál es su naturaleza. Quiero un estudio exploratorio. Por ejemplo, cuando apareció el COVID, se hicieron muchos estudios exploratorios. ¿Qué es el COVID? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo ocurre? ¿Cuándo ocurre? ¿Cuáles son sus efectos comunes? Entonces, en el ámbito de la informática, eso también es bastante común. Continuamente están apareciendo procesos nuevos, nuevos inventos, nuevas tecnologías, nuevas aplicaciones. Por ejemplo, tenemos todo el campo de la inteligencia artificial, ¿no? Con los programas que se usan ahora cada vez más cotidianamente. Son espacios nuevos que van apareciendo. Entonces, como es tecnología nueva que apenas se conoce, voy a hacer un estudio exploratorio donde yo, antes de experimentar, quiero identificar cuál es mi variable. Luego, en todo caso, sí debo contactar con ella, entrar a observarla, interactuar con ella y tener información. Luego tenemos un estudio descriptivo. Ya más o menos conozco qué es la variable de mi investigación, pero en ese caso luego trato de describirla, usualmente con indicadores. Por ejemplo, hablamos del COVID. Tengo el COVID y digo, el COVID tiene tales tipos de manifestaciones, tiene tales tipos de efectos, tiene tal tipo de duración, tiene tal tipo, no sé, de estructura genética incluso. Bueno, entonces, un estudio descriptivo toma la variable y describe las características esenciales de aquella y las toma como indicadores. Es un estudio en el cual se avanza al definimiento de una variable. Entonces, una primera precisión es que hay situaciones en las cuales se puede trabajar solamente con una variable. Pero ¿cuándo es esto? Cuando la variable no es conocida o cuando la variable ya se empieza a conocer
pero se quiere determinar cuáles son sus características principales. A veces los estudiantes hacen esta clase de estudio, toman una temática particular, digamos, por ejemplo, la deserción estudiantil en la Concordia, que es una variable, no sé, una temática. Pero la deserción estudiantil en la Concordia, la deserción estudiantil ha sido estudiado bastante. Hay libros, artículos, publicaciones que han hablado a profundidad de aquella. No es un estudio que se pueda hacer explorar. Y tampoco es de todo descriptivo, porque ya incluso uno puede encontrar razones para la deserción, manifestaciones comunes, causas psicológicas, causas sociales, causas culturales. O sea, ya se ha hecho una actividad de estudio y entonces uno simplemente va y revisa lo que los autores han dicho sobre esto. Lo más común que se hace en investigación son estos dos de acá. Entonces, no tenemos una variable, sino tenemos dos. Tenemos variable 1 y variable 2. Un estudio correlacional lo que hace es poner en relación dos variables, objetos, o datos o temáticas y ver cuál es la vinculación que puede existir entre ellas. Esta es bien común que se haga en ciencia. Puedes decir, por ejemplo, quiero ver la vinculación entre, no sé, el consumo de pan y la demencia de las personas de cierta edad. Es un estudio que se ha hecho recientemente, que me llama mucha atención. O puedo decir cuál es la relación que existe en el consumo de alimentos preservados y cáncer. Tengo estos dos, alimentos preservados y cáncer. Y cualquier otro tipo de estudio, por ejemplo, podría ver la relación entre procesos administrativos ejecutados y la competitividad de las empresas. Entonces, en esta relación, con este estudio, no conozco yo el tipo de relación, pero sí sé que voy a estudiarlas estas dos, que quiero conocer. Entonces, allí se avanza más porque, aunque se conozca de ambas variables, al vincularlas, establecer relación entre ellas, yo estoy generando un conocimiento nuevo, que seguramente no había. Conocemos acerca de alimentos procesados, conocemos acerca del cáncer, pero no sabemos qué conexión hay entre esas dos. Y esta es una forma común de crear conocimiento nuevo. El otro es explicativo, donde yo tomo una variable y trato de ver cómo esta variable influye en la otra. A esta suele llamársele variable independiente y esta otra se le llama variable dependiente, es el nombre técnico que se le da. Y solo ocurre en estudios explicativos. La variable dependiente, yo quiero ver cómo esta influye de un modo u otro en la otra. Como ya he dicho, quiero ver, por ejemplo, cómo la inseguridad está influyendo, está afectando en la generación de procesos económicos en las pequeñas y medianas empresas. O podría ver, no sé, cómo un fenómeno social como el bullying escolar está influyendo en el desempeño académico de los estudiantes. En ese caso, yo ya asumo que una variable está influyendo en otra. Lo que quiero ver es el mecanismo de la influencia. Aquí hay un problema que suele pasar entre estas dos, que se dice siempre en ciencia, en filogenética, que es una variedad de filosofía del conocimiento. Correlación no implica causación. Aún esa expresión quizá un poco común. Por ejemplo, en un estudio correlacional, yo puedo establecer dos variables y digo, siempre que ocurre esta variable que crece en esta magnitud, la otra variable ocurre en esta magnitud. Digo, hay una relación continua que sucede en muchos casos. Esto es caso 1, caso 2, caso 3, y ocurre. Entonces, suelen decir, por ejemplo, uno encuentra un estudio que dice, a un estudio ha visto que consumiendo, no sé, manzanas, el 50% de las personas que comen manzanas, cuando ya es anciana, tiene ceguera. Y así uno encuentra siempre artículos de este tipo. Pero la cuestión es que solamente porque yo encuentro una relación, no es que he explicado que una causa a la otra. Pueden haber siempre variables desconocidas que están causando la relación y que no tienen que ver ni con la una ni con la otra. Por ejemplo, hay un estudio que suele ponerse común en estos casos, es decir, un estudio que quiso ver la vinculación que existía entre la altura de los estudiantes y su desempeño académico. Tenemos dos variables, altura de estudiantes, desempeño académico. Entonces, como estudiaban los niños de escuela, los niños, los que siempre están creciendo, notaban continuamente en estos resultados que los niños, mientras más altos eran, mejores resultados estaban obteniendo en sus pruebas y tareas, ¿no? Entonces, la conclusión podría ser,
los que son más altos son más inteligentes. ¿Ven ustedes que es así o no? Entonces, es debatible, ¿no? Pero es lo que suele hacer mucha pseudociencia. Simplemente establecen relaciones y dicen que la una es causa de la otra. Cuando uno que más o menos tiene una idea general dice no. En los niños, mientras más avanzan en edad, más se desarrolla su cerebro. Y mientras más se desarrolla su cerebro, más crece. ¿No es así? Entonces, la variable desconocida era el desarrollo craneal, ¿no? Y la capacidad de cerebro. Entonces, no era que personas más altas tienen mejor estudio académico. Son que mientras más edad tienen y más desarrollo craneal tienen, más capacidad tienen para resolver problemas de estudios en una escuela. Entonces, es importante cuando se establece investigación reconocer las limitaciones de cada estudio. Un estudio correlacional sirve para empezar a entender las relaciones y luego se puede tratar de explicar si efectivamente la una está causando la otra. Yo diría entonces que si se busca hacer investigación que pueda ser publicada, un artículo en un libro, sería recomendable que se use estas dos, porque la mayoría de los temas o ya han sido conocidos o ya se conocen cuáles son sus características definitorias. Otro tema importante sobre esto es el tema del enfoque. En un enfoque de investigación hay dos, uno que es un enfoque cualitativo y un enfoque cuantitativo, para el tratamiento igualmente de las variables. ¿Qué queremos definirnos con enfoque? Hay variables que pueden ser numerizadas, que uno las puede tratar como si fueran de una naturaleza meramente estadística o contabilizable. Esto está asociado usualmente a temas, a ciencias exactas y naturales. Ciencias en las cuales, por ejemplo, como la matemática, la física, la química, la medicina, la biología, donde los datos que obtenemos son datos experimentables que pueden ser reducidos a valores numéricos. También en el ámbito de la economía, en el ámbito financiero. Y lo cualitativo está asociado a ciencias usualmente sociales, como la historia, la sociología, la antropología, la demografía, la filosofía, la endodología y demás. Y cuando se hace investigación cualitativa, es diferente lo que se busca hacer con las variables. Yo ya no las quiero medir con valores numéricos. Quiero examinarlas para entenderlas mediante conceptos con el fin de generar teorías. ¿Por qué esto es importante? Porque cuando yo hago investigación, debo saber qué quiero hacer con mis variables. Quiero medirlas numéricamente, contar números, establecer procesos estadísticos, establecer conclusiones de tipo. Un 50% de las personas que consumen té tiene una reducción en no sé, problemas del hígado. Eso sería un estudio cuantitativo. Pero un estudio cualitativo podría ser estudiando el bullying en las escuelas de la universidad, en las escuelas de la Concordia. Establezco que los factores sociales asociados al bullying son tal, cual y el siguiente. Esa no es información numérica, es información conceptual. Entonces yo tengo en claro si voy a hacer, básicamente, trabajar numéricamente mis variables o voy a tener que hacer conceptos, teorías sobre ellas. Lo más común es que se haga un enfoque cuantitativo en donde yo trabajo para hacer variables sobre, números, variables numéricas sobre mis datos. Entonces, una vez que tengo establecido ello, ya puedo pasar al establecimiento de un título de investigación. Entonces, un título de trabajo asumiría que uno ya ha establecido estos puntos. Y como hemos dicho que es recomendable hacer una investigación o correlacional o explicativa, usualmente un título tiene primeramente una mención de la modalidad o el caso de investigación. Podría ser un estudio o análisis de caso, o podría ser una propuesta, como hemos visto que son las más comunes. Luego se mencionan las variables, variable 1, variable 2, o podría ser también variable 1 influyendo en variable 2. Por ejemplo, análisis de la relación entre, como había dicho, el bullying en las escuelas y la deserción estudiantil.
o estudio de caso acerca de los efectos que tiene la inseguridad en el desarrollo de los negocios de la Concordia. Luego, con esto se menciona el grupo y lugar de trabajo. Recuerden que yo había mencionado que esto tiene una referencia a la investigación experimental, donde yo tengo un laboratorio donde observo y manipulo mis variables. También debo hacer manifiesto esto en mi título. Yo no investigo de manera general el tema, por ejemplo, la relación entre el bullying y la deserción académica. En general, de estudio en un lugar, donde puede ser en la Concordia, puede ser aquí en la universidad, puede ser en una escuela, y cuáles son aquellos sujetos que conforman mis variables. Los estudiantes de la Concordia, los estudiantes de tal escuela o colegio. Entonces, esto debe quedar bien claro. Algunos autores dicen que esto es la mención de laboratorio de estudio, a veces lo llaman incluso laboratorio, y no está acá, pero también tiene que haber una mención al periodo de estudio. ¿Por qué es importante un periodo? Porque cuando recojo información, debo determinar cuál es el espacio de tiempo que yo estoy designando para ser observado. Usualmente no analizo el fenómeno desde que esto aparece. Por ejemplo, si yo digo, voy a analizar la relación que existe entre bullying y sesión estudiantil en las escuelas de la Concordia, yo me obligaría a hacer un trabajo desde que aparece la Concordia. De hecho, la Concordia fue fundada alrededor de una escuela, no sé si conocen, hace unos 70 años más o menos. Entonces yo tendría que investigar desde que apareció la primera escuela en la Concordia hasta la actualidad, lo cual sería casi imposible porque muchos registros están perdidos. Entonces debo mencionar mi periodo para establecer exactamente dónde estoy delimitando mis datos. Puedo decir, voy a investigar un estudio, relación entre bullying y deserción estudiantil con los estudiantes de la Universidad de la Concordia en el periodo 2022. Ahí sé entonces que los datos que voy a recoger son solamente ese periodo y que no voy a ir ni antes ni después. Entonces, esto usualmente es lo que se espera que uno tenga en su título. Entonces, cuando ustedes están pensando en un posible trabajo en relación de artículo, de libro, deben ver que incluyan estos cuatro elementos. Una mención de qué es su investigación. Es un estudio, un análisis, una propuesta, un proyecto. Cuáles son sus variables, cuál es su lugar y grupo de trabajo, y por último el periodo que se va a investigar. Y con eso la persona que lee su título sabe exactamente cuál va a ser la experimentación, la manipulación de variables que ustedes van a hacer, que es lo que se llama el problema de investigación. Bien, quizá podemos buscar algún ejemplo de título, no sé, con alguno que ustedes conozcan o estén interesados y ver cómo lo podemos precisar. ¿Alguna sugerencia quizá? Por ejemplo, con el COVID, ¿cómo podemos exponer? ¿Tenía una pregunta? Que era el periodo de la información, la búsqueda dijo en el 2022, insistieron a recopilar información antes de eso, creo que poner también los otros años. Sí, exactamente. De hecho, hay una recomendación que suele hacerse en publicaciones de alto impacto, que son en revistas internacionales donde se publica el avance de la ciencia, y suelen decir que es recomendable que los investigadores trabajen de entre 5 a 3 años de datos de antes. No suele interesar que uno publique sobre cosas que pasaron hace 20, 30 años, sino solamente de entre 5, las cosas ya son más rigurosas y publican obviamente, pensemos en revistas como Science, Nature y demás, suelen pedir que sea hasta 3 años. Entonces, eso sería un buen criterio. Entonces, por ejemplo, 2019, 2022 sería bastante válido. Entonces, podríamos aquí poner algún ejemplo, eso pensaba, una posible tema para ver cómo ajustarlo a esta estructura de título. Vamos, uno de séptimo y uno de sexto para darle la forma real de cómo podría quedar ya su título definido. En base a alguna idea, alguna temática que a ustedes les guste. Vamos con alguien de sexto. ¿Cómo? ¿Cómo hacer dólares? Pues eso ya...
tercer artículo, digamos, como la inseguridad en la base de datos de los sistemas informáticos. Sí, a ver, ahí está una propuesta como idea general. A eso hay que darle la forma. Inseguridad del pasado. Ok, tenemos entonces, ponemos entonces un análisis, ¿no? Un análisis de caso. Entonces empieza con análisis, usualmente. Luego, si quieres proponer algo, si quieres examinarlo, sería la propuesta. O también, si quieres un diagnóstico. Entonces, ahí pones eso que vas a hacer. Decías inseguridad y. Inseguridad en la base de datos de los sistemas informáticos. Entonces sería análisis de. Pero tiene que ser, a eso hay que aterrizarlo, porque es muy Algo complejo, algo global. Claro, hablamos del primero, cortamos del tema general. Y, bueno, podemos decir acerca de la existencia de inseguridad en las bases de datos, ¿no? Entonces, bien, eso sería una variable. Inseguridad en la base de datos. Algo que suele ser recomendable, uno tiene una idea sobre esto, es hacer un ejercicio de contextualización. Mi variable 1 sería inseguridad, ¿no?, en bases de datos. Entonces yo digo, ¿cuáles son temas que son relacionados a esto, que tienen vinculación con aquel? Si yo estoy queriendo conocer o hablar acerca de la inseguridad de base de datos, ¿qué otra cuestión puede aparecer asociada a la inseguridad de base de datos? Tal vez es bien común hablar de alguna causa o algún efecto asociado a algo que esté causando la inseguridad o algo que sea resultado de la inseguridad. Son dos modalidades comunes que se usa para establecer otra variable. Entonces, algo que cause o algo que sea resultado. ¿Qué resulta de la inseguridad de la base de datos? ¿Alguien podría decirnos? Usted mismo tiene la respuesta. Ya, digamos que detectó la inseguridad de la base de datos. ¿Qué pasa si esa base de datos no es segura? O sea, la información se... ¿Alteración de datos? Sí, alteración Una de posibilidad. datos. ¿Qué más? Sí. ¿Quién más le ayuda? Alteración de datos, Robo de información. información. Robo de información. Eso ya es crítico. Bueno, aquí, como naturalmente yo no conozco bien el tema informático, no puedo ser preciso en las variables, pero es recomendable, por ejemplo, cuando uno tiene sus ideas, busque en internet y diga, por ejemplo, buscar artículos que hablen de base de datos y vean que la terminología que están usando, quizá los expertos no están hablando de inseguridad de base de datos, quizá estén hablando, por ejemplo, de, no sé, ruptura de datos o riesgo de datos. Entonces es bueno que ustedes se ajusten a la terminología que tienen. Como yo no conozco el tema, no puedo ajustar el término exacto. Pero dejarlo así, ustedes podrían revisar. Entonces tenemos inseguridad de base de datos y robo. ¿Robo de qué? ¿Robo de identidad? De información, robo de información, bien. Entonces tenemos aquí ya dos variables. La primera variable sería la inseguridad de base de datos, ¿no? Llamamos variable 1. Y la variable 2 con la que la pongo en relación es el fenómeno de robo. O sea, la causa que de va base de datos. Podría ser o no, depende de cómo uno ha conceptualizado aquello. En muchos casos uno ya tiene claro que el uno está causando el otro, pero si no lo tengo en claro, entonces lo dejo allí. Si yo tengo claro que la una está causando a la otra, entonces puedo poner un concepto que es impacto. Y su impacto en. Con esto, luego manifiesto que la investigación es explicativa, que una variable influye en la otra. Cuando hablo de impacto, efecto, influencia, resultados y demás, estoy poniendo una relación de este tipo. Claro, lo importante aquí, jóvenes, es que cuando ustedes tengan identificadas las dos variables, van a surgirle un montón de posibles títulos. Y lo otro es que va a un barrido de información en las webs de bases de datos académicas, que en teoría, al menos lo de sexto, creo que ya saben. No recuerdo si lo de séptimo vimos, y si no, igualmente lo vamos a ver ya mismo, para que aprendan a buscar bases de datos, o sea, datos específicos. Porque lo primero que normalmente hace cualquier usuario que no es informático, incluso muchos informáticos, es cualquier navegador, cualquier buscador, y pongo ahí que quiero encontrar artículos científicos. Probablemente no los encuentre, porque no estoy buscando bien. Pero entonces, aquí
pudiéramos desprender, como les dije, incluso del tema de tesis que les dije, podríamos desprender allí, aquí simplemente podríamos aplicar, ejemplo, controles con la ISO IEC 27001. ¿Cómo hago para que esto no suceda? Ya ahí estamos hablando de un tema profesionalizante de ustedes específicamente y que les pueda servir en futuras asignaturas. Pues continuamos. Bien, entonces tenemos lo que serían nuestras variables, pero como decía, falta explicar el laboratorio de la investigación. En este caso serían con qué personas vamos a trabajar, en qué lugar vamos a trabajar y por último el periodo. ¿Tienes una idea de, por ejemplo, dónde quisieras hacer este estudio? Que puede ser una empresa, puede ser una asociación, un grupo de personas, un grupo de negocios, depende del interés que tenga uno. Puede ser en seguridad de la base de datos en el Hospital de la Concordia. Un hospital. Bien, cuando se hace estudio de análisis de casos, suelen los estudiantes centrar el estudio en un lugar específico. A veces es factible, pero a veces es demasiado específico, no va a obtener unos suficientes datos. A veces uno requiere una cierta variedad. Es un juego entre no ser ni demasiado general ni demasiado específico. Por ejemplo, podría decir, voy a estudiar inseguridad de base de datos y robo de información en los hospitales del Ecuador. Demasiado amplio. No voy a poder contratar y trabajar con todos y cada uno de los hospitales. Pero si yo voy a trabajar con el hospital de tal lugar, en tal dirección, ¿no? Tal vez sea muy específico, no tengo suficientes referentes para establecer regularidad. Es un punto importante en ciencia. La ciencia no se hace de lo singular, sino de lo regular y común. A mis alumnos suelo ponerles un ejemplo. Supongamos que los alumnos van subiendo las gradas del edificio, ¿no?, que tiene sobre el propio G, me parece. Y resulta que alguien se cae en una grada, se resbaló. Bueno, fue un accidente, pasó eso. No necesita hacer un estudio sobre aquello ni tampoco investigarlo científicamente. Pero resulta que los chicos están subiendo las gradas y siempre, continuamente, se están resbalando en una grada específica. Siempre en una grada, los mismos estudiantes. Entonces ahí vemos que algo está pasando regularmente. Y decimos, vamos a investigar aquello, podemos hacer una observación y determinar cuáles son las circunstancias que están haciendo que eso suceda continuamente. Entonces, es algo así lo que hace la ciencia. La ciencia no va a investigar sobre algo azaroso o único, sino algo que uno puede encontrar que está sucediendo con continuidad. Entonces, yo diría que por ahí lo puedes quizá ampliar y decir, no sé, los hospitales de la Concordia quizá, para que tengas diferentes casos y no sea solo uno, porque quizás sea muy específica la información y no vas a poder establecer conclusiones demasiado vinculantes. Podemos ir en ese caso, de ejemplo, en los hospitales De Santo Domingo, para ser más específico, allá sería hospital públicos de Santo Domingo. Y con esto ya tengo, a veces cuando se manifiesta el lugar, ya uno también manifiesta su grupo de estudio. ¿Cuáles serían las personas con las que trabaja? Las personas que en los hospitales públicos tienen que ver con la seguridad. En este caso sería expertos financieros, ingenieros de informática y demás, ¿no? Entonces, a veces solo es necesario mencionar el lugar porque ya está implícito con quienes trabajaríamos. Si a veces es muy general, también. Por ejemplo, si yo digo, voy a estudiar el bullying y sus efectos académicos en las escuelas de la Concordia, ¿a quién estoy investigando exactamente? Podría estar investigando a aquellos que sufren el bullying, a aquellos que lo afectan, incluso podría investigar a los docentes, básicamente que me hablan acerca de cómo ellos visualizan aquello, a los padres de familia. Entonces a veces sí debo hacer precisión, en muchos casos basta mencionar el lugar para tener idea de mi grupo de trabajo. Y de nuevo, si yo lo pongo así y lo dejo de esta manera general, yo me volvería a estudiar este tema desde que apareció el primer hospital público en Santo Domingo, que habrá sido hace unos 80 años quizás. No tengo esa información, entonces debo precisar el tiempo. Como decía, es recomendable que sea de unos 5 a 3 años, puede ser también 1. Nos podemos, por ejemplo, decir aquí, para ver ese aspecto, estamos en 2023, 22, 21, sería 2021, 2023. Entonces, a mí no me va a interesar nada que tenga que ver con esto antes, ni tampoco después. Si voy a recoger información con las personas que manejan la seguridad o
una base de datos, les pediría que me den información acerca de qué ha estado sucediendo a partir de 2021. Y mis conclusiones y resultados serán vinculantes solo para este periodo. Ni para antes, como digo, ni para después. Con eso ya he precisado exactamente el contexto, digamos, el laboratorio de mi investigación. Y así más o menos es lo que tiene un buen título de trabajo. Estos elementos que usted los puede encontrar. Bien, no sé si quedó claro. Séptimo ¿No? tema. ¿Alguien para darle más o menos ya la idea general de cómo armes ese posible título? Tal vez la creación de páginas en WordPress. Bien, ¿cómo era la creación de Páginas web en WordPress. creación de páginas web? Podemos tener entonces una primera variable, creación de páginas web. Entonces, allí hacemos este ejercicio, como decía, tenemos la variable y vemos en qué es lo que podemos poner en relación. Algo bien común son cosas asociadas a causa de la variable u otros aspectos, es decir, algo que lo esté causando o algo que ella esté causando y que me interesa medir. Entonces, no sé cómo podemos creación de páginas web y algo más que nos interesa asociado a la creación de páginas web. ¿Qué ocurre cuando la aplicamos? ¿O qué resulta de su aplicación? ¿O incluso para qué? ¿Quiénes la necesitan? ¿En dónde? ¿Nos amigos y oficios? ¿Perdón? Eso estaba pensando. Por ejemplo, las páginas web crean usualmente para aumentar, no sé, la competitividad, el impacto, la penetración en el mercado, así. Entonces podríamos decir eso, creación de páginas web y no sé, competitividad. Algo así como medir o analizar el uso de páginas web y ahí aterrizamos hacia cualquier mercado específico, como un laboratorio específico. Claro, entonces teníamos creación de páginas web, no sé, y Los beneficios. su efecto en la competitividad del mercado. ¿En dónde? Ahí también la pregunta es, lo vamos a investigar de manera general. Podemos dejar todo